Señal directa. Y bueno, regresamos precisamente en vivo aquí a través de la señal de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Vamos ahora con una entrevista vía Zoom con José Luis Caballero, doctor en Derecho y que recién fue designado precisamente comisionado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Buenas tardes. ¿Cómo está, Víctor? Un gusto saludarle y por conducto suyo a todo el auditorio en este importante medio que es la Universidad de Guadalajara. Fíjese que nada más una aclaración. Sí. Yo soy comisionado desde 2023. Ok. Lo que sucedió muy recientemente es que los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, Sí. la OEA, como la conocemos, me eligieron por un periodo más que inicia el 1 de enero de 2026, que son 4 años. Entonces, este acontecimiento, digamos, marcó una elección para mi persona Sí. por 4 años más, pero yo he estado en la comisión desde el 5 de septiembre de 2023 y ahora ocupo la presidencia. Sustituí a un comisionado mexicano, he seguido, llevo 2 años casi y luego estaré 4 años más. Ahora en carácter de presidente. En carácter de presidente este año. Este año es Sí, la posición de comisionado o comisionada la eligen los estados miembros de la OEA. La posición de presidente la elegimos entre las y los 7 comisionados y cayó en mi persona todo el año 2025. Pero de comisionado entonces seguiré 4 años más. Perfecto. Y justo precisamente al frente de esta comisión como presidente, ¿cuáles son las prioridades? Platíquenos. Pues mire, hay varios retos. Es una región muy importante, muy compleja. Tenemos, digamos, 3 subregiones. Como usted sabe, o el auditorio, y lo comentaré, está pues la gran región de Estados Unidos y Canadá, que es esta región de habla inglesa. Está América Latina y luego está el Caribe, que es un mundo también de enorme relevancia y diferente, tan diferente al contexto latinoamericano. Entonces, un reto es entender a la Organización de Estados Americanos y a los países en los que se encuentra la supervisión de la Comisión como una gran región y poder unir más el monitoreo, la supervisión en estas subregiones. En ese sentido, es muy importante que el Caribe tenga mucho más atención de la Comisión. La Comisión Interamericana ha hecho un trabajo de enorme relevancia a lo largo de 65 años. En México se conoce muchísimo el trabajo de la Comisión Interamericana y muy enfocado a América Latina, pero también tenemos la supervisión hacia Estados Unidos y Canadá, tenemos la supervisión hacia el Caribe. Eso es un tema importante de la presidencia. Sí. Hacer valer el plan estratégico. Hay un plan estratégico muy importante, 2023 a 2027, que incluye esta aproximación al Caribe. Sí. En siguiente lugar, entender también la presencia de la Comisión en un espacio de diálogo con los estados. Somos un organismo internacional de los estados que lo supervisa, que tiene un elemento también de contencioso en casos que se presentan, que después son llevados a la Corte Interamericana en su caso. Y entonces hay un equilibrio que hay que hacer entre la supervisión de los derechos humanos y también la parte diplomática para los derechos humanos. Mayor diálogo con los estados. En tercer lugar, también diría yo que entender toda la parte de casos y trabajar en la estrategia que nos ha permitido remontar lo que llamamos el atraso procesal. La Comisión Interamericana resuelve los casos de forma contenciosa cuando hay violaciones de los estados a los derechos humanos y siempre ha llevado un orden cronológico que tiene cierto atraso en el tiempo. Entonces, una de las estrategias de esta presidencia, pues es con todo el equipo, desde luego, y con una gran iniciativa desde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, es seguir trabajando en el tema de poner al día el sistema de peticiones y casos, como le llamamos.
Y luego, pues es entender y atender los temas, digamos, que están teniendo mucha importancia en el ámbito regional y de la problemática global, internacional. Le diré tres, ¿no? El tema de la democracia, de los derechos político-electorales, el tema de trabajar a través de las instituciones que nos hemos otorgado en la democracia, que no haya reelecciones indefinidas de mandatos de elección popular a las presidencias de la República, que se mantenga la independencia judicial, que haya equilibrios en la separación de poderes, que haya Estado de Derecho. Es un tema que a la Comisión Interamericana le preocupa muchísimo, la vida democrática para los derechos humanos. Otro ejemplo es la emergencia climática. Sí. La Corte Interamericana acaba de emitir una opinión consultiva en donde la Comisión tuvo una participación importante sobre este fenómeno del cambio climático al que estamos pues experimentando de manera acelerada, cotidiana y con grandes afectaciones a las sociedades, a los pueblos, a las comunidades indígenas, a los países en general. Y otro punto de estos temas emergentes, pues desde luego es la movilidad humana. La Comisión Interamericana tiene una mirada atentísima, clara, relevante, de estándares al tema de lo que está pasando con las personas migrantes, su criminalización, la falta de garantías para la solicitud de personas refugiadas, lo que está pasando en muchos contextos donde se está posibilitando desgraciadamente que las personas nacidas en territorio extranjero puedan ser llevadas a la patria. Entonces, estos temas emergentes de atención son muy importantes para la comisión. Le dije los Así temas, le es. dije el sistema de casos, le hablé del diálogo con los estados y le dije de la integración entre regiones dentro del contexto grande de lo que conocemos como las Américas. Y justo estos últimos tres pareciera que definen las emergencias o los temas urgentes en México, ¿no? Porque tuvimos una reforma al Poder Judicial que ha sido muy cuestionada, tenemos el problema de la migración con Estados Unidos, que pues lejos de ser una política migratoria hay una persecución de nacionales y también pues hemos llegado a situaciones extremas como se advierte en los medios de comunicación con la participación de ICE y la forma como se da la expulsión de mexicanos. Y por último, el tema que también este fin de semana trascendió de que México se prepara para entrar al tema de precisamente de redefinir su proceso electoral, cómo debe de realizarse en el futuro, y hay quien cuestiona el hecho de que pues incluso pudiera acabarse este organismo que ha sido manejado por los ciudadanos como es el INE y que volviera todo bajo el poder del aparato del gobierno federal o dependiendo de la Secretaría de Gobernación como anteriormente sucedía. ¿Cuál es el punto de vista respecto a todo esto que está aconteciendo en torno a México? Mire, yo no puedo responderle esa pregunta porque fíjese que nosotros en la Comisión Interamericana tenemos una regla de conflicto con los temas de nuestro propio país. Entonces, México tiene una relatora de país, que es la comisionada Andrea Pochac, que ha hecho un trabajo enorme y de mucha presencia. Yo soy relator de Antigua y Barbuda, de Belice, de Bolivia, de Colombia y de Chile. Como nosotros somos 7 personas comisionadas, y esto quizá es importante, interesante para el auditorio, si nosotros habláramos de nuestros países, generaríamos una especie de desequilibrio interno, ¿verdad? Porque Sí, estaríamos en una especie de representación, lo cual no funciona así. sí. Entonces, reglamentariamente, los comisionados y las comisionadas no podemos intervenir en los temas de nuestro propio país. A veces por eso resulta complejo cuando hay un comisionado mexicano, uno de Guatemala, Argentina, estar en contextos nacionales, porque le aplica esta regla pues de conflicto de interés. Pero fíjese que más allá del país de ejemplo, creo que los temas nos están uniendo regionalmente, lo que le acabo de mencionar. Y Sí. la Comisión Interamericana tiene un reto, como lo ha tenido durante toda su trayectoria, un reto digamos, que tiene varias aristas y se lo quiero poner en consideración. La primera es visibilizar los temas.
¿no? Ponerlos en la realidad. Esa es una cosa que la Comisión tiene para cumplir el mandato que le dio origen en 1951. Visibilizar los temas, argumentar y poner en la mirada pública que esos temas son importantes para la dimensión civilizatoria de los derechos humanos y del desarrollo democrático de las sociedades. Es decir, los temas están ahí, hay que sacarlos a la luz. Por ejemplo, el desplazamiento forzado de personas o el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, que está en grandes sectores regionales. Ponerlos a la luz del día. Poner y verificar y señalar por qué estos temas y por qué una mirada de derechos humanos es importante. Ese es el segundo. Sí. Por ejemplo, los temas de seguridad ciudadana, ¿no? Que a veces, o seguridad pública, que a veces se transitan sin perspectiva de derechos o con una mirada efectista contraria a los derechos humanos. La Comisión lo pone en consideración, señala por qué es problemático atender estos temas sin una adecuada mirada de derechos humanos. Y en tercer lugar, establecer estándares de cómo trabajar con esos temas. Por ejemplo, el gran tema de la delincuencia organizada, ¿no? La Comisión Interamericana va a sacar una resolución muy prontamente sobre crimen organizado y derechos humanos. Es decir, visibilizar los temas, señalar la importancia de esos temas bajo un tratamiento de derechos humanos para la sociedad. Estamos asistiendo a un gran escepticismo, cuando no negacionismo de los derechos, y eso cruza desde Canadá hasta Argentina. Y en tercer lugar, establecer, señalar, en consonancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuáles son los estándares internacionales aplicables y cómo tenemos que hacer frente y atender esos temas. En eso está la Comisión ahora, con todos los países y en las problemáticas que le mencioné. Y es muy importante que las sociedades tomen conciencia de sus derechos y también pues aprecien el trabajo que hacen organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues la verdad, con lo que nos acaba de comentar, muy interesante. Muchas gracias por representar precisamente al continente a través precisamente de esta comisión. Y bueno, suerte en su periodo como presidente por este año, que avance y sobre todo concrete esos planes la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Le agradecemos estos minutos de su tiempo. Muchas gracias, es usted muy generoso y bueno, estamos siempre a disposición para dar a conocer los avances que va teniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, por supuesto, estaremos en contacto. Muchas gracias.